Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a Iván Carrizosa, quien nos acompaña desde el ANDI y quien hoy va a inspirarnos con todos los temas de inteligencia artificial y su aplicación en los negocios. Con esta conferencia, Iván, además de darte la bienvenida, damos inicio al mes de la innovación en Compensar. Un saludo especial a quienes están aquí con nosotros hoy y a quienes están conectados también, tanto de Compensar como de otras organizaciones que se unen a esta conferencia. Iván, el auditorio es tuyo. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Vamos a dar inicio. Perfecto, vamos entonces a hacer una introducción sobre el impacto de la inteligencia artificial. Vamos a empezar, por supuesto, desde esto, cómo se desarrolla, principales diferencias entre la inteligencia artificial genérica, desde el machine learning, deep learning, vamos a ver ejemplos, casos. Más adelante vamos a pasar a herramientas en diferentes sectores e industrias y luego, por supuesto, preguntas, dudas y hacer una conversación amena entre todos. Entonces, para dar inicio, parece que no. Ok. Entonces, primero que todo, vamos a conocer un concepto, es el exabyte. Exabyte básicamente se refiere entonces al concepto de cómo podríamos nosotros entender el ritmo de la información de hoy en día. Esta es la librería del Congreso de Estados Unidos. Y básicamente todos los textos y todo el contenido que está en este sitio multiplicado por 100.000 daría solo uno de estos, solo un exabyte. Y todo el tráfico de Internet del 2016 fueron 1100. Al día de hoy, esta cifra se multiplica por varios dígitos más. Eso sería la edad de la computación. Esto básicamente era como se veían los computadores hace un par de décadas y básicamente son este tipo de sistemas que se manejaban. Para la época podíamos ver que, por ejemplo, IBM contenía todo un modelo y ese modelo podía pesar tan solo 6 megas, que hoy en día, por supuesto, para nosotros es increíble, porque en estos días se manejan teras y miles de datos. La computación cuántica, bueno, se refiere principalmente a cómo podríamos entender el ritmo tan acelerado al que puede ir también los sistemas y la computación. Y básicamente se referiría a un comparativo en donde podríamos simplemente tomar que la computación convencional se referiría básicamente a si pudiéramos nosotros leernos un libro cierta cada vez, pero sin embargo la computación cuántica se referiría a que podemos leer todos los libros que existen en el planeta al mismo tiempo y de esta manera, de una manera muy ágil. Vamos a entrar ahora hacia el tema de inteligencia artificial y machine learning. Primero vamos a entender un poco inteligencia artificial. Se refiere entonces a que siempre vamos a tener unos inputs y unos outputs. Inputs que serán las entradas. La entrada siempre será data, principalmente información. Y podemos tener como data también, por ejemplo, fotos, imágenes, videos, diferentes tipos de contenidos. La inteligencia artificial, entendámosla como un sistema que va a procesar la data y la output de la salida, que pueden ser textos, que pueden ser movimientos, que pueden ser imágenes, fotos, videos. Entendamos básicamente, para empezar a conectar temas, que el input es todo el millones de data que fueron alimentados en ChatGPT por OpenAI y el output sería el resultado cuando una vez tecleamos una pregunta en ChatGPT. Tendríamos adicionalmente que el Machine Learning está alimentado de la siguiente manera. Tenemos una información que está básicamente etiquetada y esa información etiquetada, hagan de cuenta que es una foto y esa foto tiene un nombre. Al hacer esto, el algoritmo, que es básicamente una función matemática, va a empezar a entrenar ese modelo. Y basándonos en data que está etiquetada y data de diferentes modelos adicionales de información, todo esto genera una predicción. Y eso es lo que permite y la diferencia principal entre la inteligencia artificial tradicional y el machine learning. Significa que el machine learning es una inteligencia artificial con una capa más avanzada y sofisticada. Entonces aquí ya nos encontramos que él puede hacer predicciones. Lo que hablamos de ChatGPT, empezaríamos a hablar de este tipo de temas, donde él puede saber exactamente a qué nos referimos. Veamos tres tipos de aprendizaje. Primero tenemos el aprendizaje supervisado, donde por supuesto necesitamos que unas personas estén atentas y pendientes del sistema, que podamos saber exactamente si de pronto ese sistema comete errores y cómo está organizado. Segundo, tendríamos el modelo que no necesita supervisión y básicamente allí tendríamos un sistema y un algoritmo que es más sofisticado y esto indicaría precisamente
que allí no necesitamos tanto que haya una persona, sino que en sí mismo tenemos tanta cantidad de data que podríamos saber que esta información está tan organizada y en este caso y en este ejemplo tenemos unos patrones que permiten saber y predecir el resultado. Finalmente, el aprendizaje de refuerzo, mediante el cual hay un feedback continuo, y aquí podríamos empezar a hablar incluso de redes neuronales. Ya a continuación vamos a empezar a hablar un poco más del tema. Aquí tenemos varios tipos de problemas de información que se resuelven de esta forma. El primero es clasificación, donde por ejemplo tenemos una imagen que tenemos el texto y de este texto podríamos tener varias clasificaciones. Un ejemplo, digamos que tenemos un libro, ese es el texto, y el output sería por ejemplo que él clasifica entre las posibilidades del futuro de la medicina y otro tipo de ámbito. Entonces podríamos traducirlo en diferentes clasificaciones o predicciones. También tenemos un sistema de regresivo, supervisado, un sistema de clustering que básicamente es que podríamos también, imaginémonos que tenemos un banco de fotos y él organizará cada tipo de fotos en, por ejemplo, personas, animales y objetos. Y finalmente detección de anomalías, con lo cual podríamos empezar a hablar ahora sí de este tipo de ejemplos. Entonces tendríamos que el Machine Learning se basa en unos inputs, que por ejemplo puede ser una imagen, puede ser un formato, puede ser un audio, puede ser una frase. Tenemos aquí una serie de ejemplos. La respuesta B es que siempre este sistema va a interrogarse sobre eso que me estás dando como el input, ¿realmente se refiere a esto o aquello? Entonces, aquí podríamos hablar de un sistema de 0 o 1, donde él va a clasificar, ¿esto es positivo o negativo? Si es negativo, ¿cuál es la siguiente probabilidad de predicción? Y va a empezar a clasificarlos de esta manera. Aplicaciones de cada herramienta encontramos varias, puede que sea, por ejemplo, etiquetación de fotografías, clasificación, reconocimiento de conversaciones, mantenimiento preventivo, autos que se manejan solos, entre otros. ¿Y qué es el Deep Learning? Tendríamos entonces que es una clasificación en donde vamos a empezar con una serie de jerarquías a poder usar redes neuronales. Así que una palabra aquí de todo esto clave es redes neuronales. Y vamos a empezar a identificar eso qué es. ¿Qué es una red neuronal? Bueno, pues primero que todo está inspirado en el cerebro. Entonces tendríamos aquí el cerebro en sí mismo, hasta aquí no hay mayor tecnología, al menos artificial, es tecnología natural y vemos que efectivamente el cerebro y sus sistemas neuronales se basan en fortalecimiento de conexiones. Significaría que entre las neuronas del cerebro natural están mayormente ligadas entre diferentes conocimientos entre sí, es más probable que se generen pensamientos muchos más complejos. Básicamente significaría entre más conocimiento nosotros tengamos como personas, nuestras neuronas conectan diferentes tipos de experiencias, conocimientos, lecturas, y eso da paso a nuevas ideas de negocio, mejores estrategias, planeación. ¿Y es todo esto a qué viene? A esto. Pues básicamente las redes neuronales artificiales, hablemos de Deep Learning, están basadas en un cerebro y significaría básicamente que tiene una jerarquía de etapas o de capas. Básicamente, imaginémonos que tenemos una foto de un gato, ese es el input, y tiene una serie de etapas por el medio de los cuales atraviesa hasta que finalmente él puede predecir que esa foto es de un gato efectivamente. ¿Por qué? Porque está alimentado con lo siguiente, con todas esta serie de bancos de información, de imágenes y demás que los va clasificando. Entonces, por ejemplo, tenemos fotos de personas. ¿Él cómo sabe qué persona es o al menos que es una persona? Porque en cada uno de estos bancos de diferentes campos de data, de información, él va clasificándolos. Entonces, por ejemplo, clasifica cuáles son las características de ello. Identifica que tiene nariz, que tiene ojos, que tiene cejas, que tiene cuello, y de esta manera identifica, es un rostro. Y si es un rostro, luego simplemente va categorizando hasta que hace un match y dice, esto efectivamente es una persona, e incluso puede predecir qué persona es. Hablemos entonces también de la clasificación y cómo ha evolucionado. Anteriormente necesitaba obligatoriamente de personas que tuvieran que alimentar permanentemente los algoritmos, estar atento de errores, de posiblemente diferentes dificultades que hubieran en el sistema. Actualmente es mucho más fácil poderlo desarrollar debido a que algunos procesos ya se han automatizado.
Tenemos adicionalmente aplicaciones, por ejemplo, procesamiento de audio, visión computacional, procesamiento del lenguaje natural. Y esto es el resumen un poco de cómo funciona. Entonces tendríamos los inputs, esto se clasifica y básicamente va a lograr entonces generar este tipo de sistemas. Podemos aquí hacer en símil un poco entre neuronas y redes neuronales artificiales y podríamos encontrar entonces similitudes. Tenemos la información y la data que ha sido etiquetada y clasificada y de esta entendemos entonces cómo se propaga una serie de informaciones para poderlo clasificar. Este es un ejemplo también de cómo podríamos tener nosotros la información. Tenemos entonces una imagen de entrada. Esta imagen le llamamos tridimensional, basándonos principalmente en que él tiene en cuenta, por ejemplo, cuáles son las diferentes capacidades de una imagen o diferente información que le otorguemos. Aquí entonces tenemos el ancho, el alto, profundidad, y de todo esto genera unas probabilidades. Y este tema de la tridimensionalidad del contenido y la data, ¿por qué es importante? Por este tema. Resulta que como ustedes se dan cuenta, y aquí nos estamos dirigiendo un poco a lo que es hoy en día todos estos sistemas, donde tú puedes tomar una imagen y él te la puede convertir perfectamente en 3D, o él perfectamente podría convertirla en una conversación, en un chatbot. ¿Cómo se logra? A través de esto. Cada una de las capas que él va tomando es, por ejemplo, texturizaciones, es, por ejemplo, capacidades, entiende el alto, el ancho, profundidad de cada imagen, partes de los objetos, clasificación de los mismos. Todo esto ¿para qué sirve? Para poder entender completamente una imagen y de esta manera convertirla. Esto es un ejemplo de cómo funciona el tema de segmentación de imágenes. Es perfectamente útil para reconocimiento de objetos y de imágenes. Y de esta manera, el cómo logra de esta manera segmentar cada uno de los objetos que identifica. Visión computacional, ¿cómo lo logra? Con unas grandes y vastas bases de datos de imágenes. De esa manera, cuando él identifica y hace un match entre millones de imágenes y dice, eso es un caballo, es porque justamente ha sido alimentado en donde el caballo siempre tendrá las mismas características y de esa manera lo identifica. Lo mismo pasa con los rostros. Llegamos al punto en el que tenemos una fotografía en la izquierda y todas estas imágenes son artificiales a la derecha y las genera simplemente basándonos en esos patrones de alimentación. Aquí tenemos de entrada entonces una conclusión. Si queremos desarrollar inteligencia artificial propia, tenemos que tener bases de datos acorde a lo que necesitamos, que puede ser imágenes, videos, audios, texto. Hay muchas fuentes, pero es importante. Tenemos otro tipo de informaciones acá, que es básicamente que incluso tú podrías otorgarle, puede ser un simple dibujo, ese es el input, y la salida es que él entiende que es un bolso y genera la texturización y el 3D. O puede ser que tú le permitas una fotografía en blanco y negro, él entiende qué colores debería poseer y la coloca a color. Entre otros ejemplos que ustedes pueden notar. Este caso, este que ustedes ven en esta parte, se dan cuenta que es una fotografía satelital y automáticamente él comprende que si quisiéramos convertirlo, por ejemplo, en un Google Maps, entre comillas, lo podríamos convertir de esa manera. Ustedes dirán, ¿y para qué puede servir ello hoy en día? Por ejemplo, videojuegos. Les puedo contar otro, realidad aumentada. Les puedo contar otro. Puede ser, por ejemplo, marcadores de realidad aumentada. Un ejemplo simple. Digamos que queremos nosotros que cuando una persona llegue a Avenida 68, la calle X, logremos que en ese punto exacto la persona saca el celular y aparece un holograma de realidad aumentada. Lo cual solo podría suceder si logramos colocar las coordenadas exactas alimentadas a la realidad aumentada. Ese tipo de usos se le pueden dar. Entonces tenemos lo siguiente, ¿de qué se alimenta la inteligencia artificial? Para generar y crear valor se necesita, primero que todo, la data, es lo principal. Segundo, algoritmos. Es que también sin algoritmos esa data no sabe qué hacer. Tercero, tendríamos nosotros el hardware. O sea, ¿qué hardware vamos a usar? Por ejemplo, están muy de moda las GPUs. ¿Conocemos? ¿Todos GPUs? ¿No? Bien, me devuelvo un pasito. Primero hablemos de las CPUs entonces. ¿CPU sí? CPU básicamente me refiero a cualquier tipo de computador, como justamente esta base que tenemos por acá. Tiene entonces un disco duro, tiene una memoria de RAM, probablemente tiene una tarjeta gráfica. ¿Por qué nacen las GPUs?
porque hoy en día va tan rápido la velocidad tecnológica que las CPUs ya no logran dar abasto. Un ejemplo simple, imaginémonos que tenemos 800 trillones de bases de datos. Una CPU con, hablemos de 800 gigas de disco duro, hablemos de 20 gigas de RAM, hablemos de 4 núcleos. ¿Creen que lo logra procesar? No lo logra. Necesitamos una GPU. GPU es Graphic Processing Unit, unidad de procesamiento gráfica. ¿Por qué es más avanzada que la CPU? Porque básicamente nos va a permitir procesar miles de data mucho más rápido que una CPU. O sea que si una CPU tuviera 4 núcleos, pues una GPU puede tener 40, 50 núcleos. ¿Es más costosa? Sí, pero es que si es para estos temas es necesaria. Ahora, no es la única. Actualmente también existe la TPU. ¿Conocen? TPU es de TensorFlow. ¿Alguien conoce TensorFlow? TensorFlow, porfa, anótenlo porque es importante si van a empezar a investigar estos temas. TensorFlow es una tecnología inventada principalmente por Google. Fue inventada alrededor del año 2015 y básicamente la desarrolla basándose en que ellos necesitan deep learning para muchos procesos de visión computacional y otros temas. Entonces Google desarrolla TensorFlow y a partir de allí empieza a desarrollar una tarjeta gráfica que se llama el TPU. ¿Quién usa entonces el TPU? Prácticamente solo Google. El resto del planeta usa GPUs. ¿Y quién produce principalmente las GPUs del mundo? La empresa NVIDIA. ¿Les suena a alguien? ¿Videojuegos quizás? Si a alguien le gustan videojuegos, seguramente conoce a la empresa NVIDIA. NVIDIA desarrolla actualmente las principales tarjetas GPUs del mundo. Entonces tendríamos, ¿qué necesitamos para Machine Learning, inteligencia artificial? Data, es fundamental. Segundo, algoritmos. Tercero, hardware como GPUs. Y cuarto, humanos. Necesitamos talento. Y si en el talento humano, pues nada, esto tampoco funciona. Entonces tendríamos aquí un poco el resumen de la información, cómo funciona y cómo se resume. Miramos las fechas. 2005, 130 exabytes. Era la cantidad de información que se tenía que procesar. 2020, 14.996. Pero si lo extrapolamos, estamos hablando de 40.000 exabytes. Ahora calculen cómo han crecido la información. Del 2005, 130, al 2020, 40.000. Los precios. ¿Qué ha pasado con los precios? Por ejemplo, ¿qué pasa si vamos a usar Amazon Web Services? ¿O qué pasa si vamos a usar algún tipo de nube o cloud para hospedar nuestras bases de datos? Pues estos son los precios aproximados. ¿Qué ocurre? Cada vez son más baratos, cada vez son más fáciles de acceder a ellos. Y eso implica directamente que se vuelve escalable. O sea que tú puedes empezar usando y consumiendo X, puedes pasar a 5X a un clic de distancia, supremamente fácil y no es tan costoso. Y esto era necesario para que esto pudiera explotar. O sea, para que la inteligencia artificial creciera, esto era necesario, porque si esto seguía siendo costosísimo, pues era muy difícil. Esto es el mapeo del Venture Capital de inteligencia artificial, porque ¿qué más se necesita muchas veces? Capital. Entonces esto es el Venture Capital. Entre más oscuro sea el cuadro, es porque mayor cantidad de rondas de financiación cerradas y exitosas hubo. ¿En dónde principalmente? Fintech, seguros, sector salud, plataformas horizontales, entiendámoslo como un app o plataforma que es útil y aplicable a múltiples industrias. Comercio, analítica, business intelligence y IoT o Internet de las Cosas. Son algunos de los campos, pero esta gráfica, si se fijan, miren la fecha. La traje a colisión porque de pronto uno mira esto y dice, esto es como el 2021, 2012. O sea, el 2012 ya venía este tema desarrollándose. Si les mostrara hoy en día esta gráfica, es casi que toda roja. Cualquier sector e industria hoy en día puede obtener rondas de financiación de Venture Capital con inteligencia artificial. Ahora observemos lo siguiente. Esta es la curva de la población mundial que se dedica a la agricultura.
Pasa entonces de 1790, casi toda la población mundial en agro, al 2010, casi nulo. Y en el 2022 es muy baja a nivel mundial. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál será? ¿Qué habrá ocasionado ello? ¿Por qué ya no nos dedicamos al agro? ¿Qué creen ustedes? Entonces son estos señores, son las máquinas, son los robots y cada vez ello pues hace más fácil el agro. ¿A qué se dedican todas esas personas? A otros temas más productivos para ellos. Miremos ahora qué campos ya prácticamente han reemplazado algunos empleos. Miremos esto, fábricas, ya prácticamente están automatizadas. Encontramos también todo el tema de poder hacer ensambles. Los iPhone en China se ensamblaban manuales, ya no, ya se hace con robots. Encontramos todas las bodegas de logística, encontramos también todos los puertos, encontramos los policías. Que esto no pasa todavía tan recurrente, pero va a empezar a ocurrir. Miremos también los guardas de seguridad, un centro comercial, 5 señores atentos de los carros, pues un robot ve incluso a través de los carros. O sea que si un señor está escondido, este sí lo ve. Constructoras. Constructoras, por ejemplo, también. Ya las construcciones van a empezar a ocurrir con robots. Entregas, domicilios. Encontramos también, por ejemplo, cocineros. Camiones que se manejan solos, autónomos. ¿Por qué? Por los riesgos. Y lo que quiero que analicemos es, estos empleos que vimos, es que todos ellos o son repetitivos o simplemente son riesgosos. Entonces, si una persona lo hace, hay riesgos. En este caso es que la persona maneja durante horas y horas y horas a llegar a un nivel de cansancio donde puede haber un accidente por el cansancio natural. Y los anteriores es tan repetitivo que un robot realmente puede ser más eficiente. Ahora miremos de dónde surge esto y hacia dónde va. Son las APIs una gran parte de la ecuación. ¿Sabemos qué son APIs? Las APIs son Application Platform Interface o la interfaz de la aplicación y básicamente significa, imaginémonos un ejemplo muy simple. Supongamos que no existe Rappi. Vamos a crear la primera aplicación de ese tipo. ¿Qué haríamos? Digamos que somos todos nosotros somos el equipo de la startup. ¿Qué haríamos para desarrollar el mapa de la aplicación? Para que cada persona en toda Colombia vea en el mapa dónde va el domiciliario y dónde estás tú. ¿Qué haríamos? Google Maps, pero Google Maps nos permite usarlo así gratis. ¿Seguros? ¿Qué dicen? ¿Sí? Como que no, como que sí. Bueno, pues la respuesta es sí, sí lo permite. Y la forma de hacerlo es con una API. Entonces, ¿qué es una API? Bueno, pues ahora vamos a crear una aplicación de domicilios, la primera, supongamos, y entonces decimos, bueno, pues tomemos la Google Maps y Google Maps nos permite crear y personalizar toda su software y herramienta. Se convierte en un software as a service, Google Maps. No solo ya es para yo mirar sitios, sino que lo uso como un servicio, lo adopto a mi herramienta propia, lo personalizo y ya básicamente se convierte en un código mío. Y Google lo permite. Incluso Google permite una capa gratuita. Y hasta desde cierto punto de uso empieza a cobrar y realmente no es muy costoso en volumen. Así que eso es una API, es tomar básicamente el software de alguna aplicación y ahora usarlo personalizadamente para tu propio desarrollo. Y de ahí empieza un inconveniente, y es que tenemos una capa desde el 2005 donde habían empleos que eran superiores a todas las APIs que habían. Viene otra segunda etapa desde el 2020, donde empiezan a haber muchos empleos que empiezan a desaparecer porque las APIs realmente son más eficientes en ello. Y luego viene un tema donde los robots, también vamos a empezar a competir con APIs de robots. Entonces seguro que surge la duda. ¿La solución cuál es entonces? La solución es la siguiente. Uno, debemos usar nuestra creatividad humana, porque el robot no puede ser creativo. El robot solo se basa
en bases de datos. Vamos a usar a continuación un par de herramientas. Ustedes se van a dar cuenta que no es que el robot sea creativo ni tenga imaginación, solo que se le alimentó con tantas fotos, por ejemplo, que si le decimos, diséñame una campaña de marketing para tal cosa, él la crea. Y uno dice, qué creativo fue. Y no, simplemente tomó elementos de muchos tipos de fuentes para crear ello. O sea que básicamente lo que crea la inteligencia artificial son cosas que ya existen. Incluso cosas de las cuales fue alimentado. Entonces, no puede ser creativa la inteligencia artificial. Nosotros humanos sí. Ganamos ahí. Segundo, liderar el cambio. La inteligencia artificial no puede liderar el cambio. El humano sí. Tercero, innovación en sí misma. Y cuarto, crear nuevo conocimiento. Eso tampoco lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos los 4 aspectos en los cuales de aquí en adelante en el futuro los humanos lideramos. Dudas hasta acá, porque vimos lo teórico y vamos a pasar a usar herramientas aplicadas y prácticas. ¿Bien? Listo. Los virtuales, perdón. No hay dudas. Veamos por favor el video. A continuación vamos a ver un corto video para que veamos que estos temas, porque normalmente esto se entiende como textos, fotos, videos, y en realidad hay mucho más. Entonces vamos a ver este video muy corto en el que vamos a ver en Colombia cómo se usa inteligencia artificial para diferentes usos en realidad aumentada también. Bien, entonces vamos a empezar varios casos. ¿Por qué tiene inteligencia artificial? Porque identifica el rostro de cada persona y le coloca los aretes que son de realidad aumentada exactamente en el lóbulo de la oreja. Y para ello se requiere visión computacional. Es un tipo de machine learning. Este es un profesor holograma y básicamente lo que hace es que tiene inteligencia artificial, con lo cual tiene procesamiento de audio, de imagen y de voz, con lo cual puede entender qué le dices y él te responde en tiempo real. Este es un tipo de metaverso, una experiencia 360, donde el estudiante puede casi que introducirse en ese mundo virtual. Puede caminar, puede interactuar, puede tener lecciones, puede ser interactivo. Y esto también es un tipo de inteligencia artificial, lo cual permite que la persona se sienta inmerso en ese mundo virtual. Lo usamos principalmente para colegios y para niños escolares, pero sirve también perfectamente, se puede desarrollar experiencias para empresas y para diferentes usos adicionales. El niño tiene control total de la experiencia, básicamente que aprende a su propio ritmo. Entonces aquí se dan cuenta que inteligencia artificial no solo es como ChatGPT, sino que realmente hay bastante más allá que se puede hacer. Este es otro estilo. En este caso, básicamente vemos un metaverso de médicos donde ellos pueden hacer consulta médica para hacer simulaciones. O sea que en vez de experimentar y hacer recetas con personas reales, pues el médico puede practicar antes de. Y así de esa manera la inteligencia artificial ayuda a estar más seguro de que quizás no está cometiendo algún error en la medicación. Las gráficas y demás, bueno, se personalizan según la experiencia. Digamos que eso ya es otro tema, pero es bastante fácil de ajustarle esos aspectos. ¿Cómo se accede a este tipo de experiencias? Con cualquier celular. O sea, digamos que eso también se vuelve más práctico y más accesible también, que cualquier persona con su smartphone pueda experimentar y acceder. Esto ya es una realidad aumentada geolocalizada o con marcador, lo cual significa que para poder acceder a ello tienes que estar ahí. Entonces, básicamente se desarrolla con inteligencia artificial con coordenadas. Digamos que la coordenada 90.150,30. Entonces se le colocan las coordenadas y cuando estás en ese sitio,
efectivamente te aparecen hologramas, te aparece una experiencia de realidad aumentada, normalmente usada para marketing, normalmente usada para turismo, pero en sí mismo se podría usar para cualquier otro tipo de objetivo y fin. Esto es para turismo, esto es cerca a Barranquilla, en Puerto Colombia, y básicamente se usa para que las personas también conozcan turísticamente un sitio. Aparentemente es una foto 360, pero en realidad es realidad aumentada. Y de hecho esto es Instagram directamente, o sea que la persona desde Instagram puede pasearse y esos movimientos que ven es que la persona se está moviendo con su celular. Muchos celulares hoy en día tienen giroscopio, de hecho casi la mayoría de celulares hoy en día tienen giroscopio, lo cual permite que cuando te muevas, de verdad tu experiencia virtual es como si te estuviera moviendo allá. Videojuegos, perfectamente. Entonces, la mayoría de videojuegos de por sí tienen inteligencia artificial. Incluso Mario Bros. Años 80 tenía ya inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que pueda haber una reacción cada vez que hacías algo. Entonces, también para videojuegos perfectamente es viable. Bien, ahora sí, vamos a las herramientas. Sí, perfecto. Listo. Bueno, acá nos pregunta Aurora Vargas, ¿qué impacto crees que tenga la carta abierta firmada entre otras personas por Musk, quienes piden para el entrenamiento de sistemas más potentes como ChatGPT parar por 6 meses? Perfecto, les doy contexto a todos. Justo hoy, Elon Musk, Steve Wozniak, entre otros grandes líderes tecnológicos, solicitaron que hubiera mayor control y menor velocidad con el desarrollo de inteligencia artificial en el mundo. Y es basado en el riesgo que puede haber a la velocidad a la que va. Es que tengamos en cuenta que diciembre, OpenAI, y dando contexto, desde hace un par de años ya venía trabajándolo, pero lo libera, entre comillas, abiertamente en diciembre. Y de diciembre a enero, casi que el planeta entero empieza a experimentar con él. A un ritmo sin precedentes. O sea, nadie en el mundo había llegado a los millones de usuarios tan rápido. Súmenle a ello que a partir de allí se genera toda una guerra tecnológica donde Google dice, ah, sí, yo también puedo. Lanza Google Bard. Google Bard es como el GPT de Google. Y entonces, pues OpenAI dice, pues nosotros también podemos más. Lanzan el GPT.4, mucho más avanzado, con mil cosas, y empieza una guerra que puede terminar algo incómoda para todos. A partir de allí entonces empiezan estos señores a hablar. Ahora, contexto, ¿por qué es Elon Musk? Elon Musk es de los financiadores de OpenAI, de ChatGPT. ¿Y por qué Steve Wozniak? Él es de Apple. Entonces, Apple también, sí, en este momento se ve como que no sobresale Apple, pero Apple está haciendo sus cositas ocultas también. Y cuando lo lanza es porque ya tiene algo muy potente. Entonces, estos señores, los grandes tecnológicos, están preocupados. Y si ellos están preocupados, calculen. ¿Por qué? Por la velocidad tan alta. Entonces, esa velocidad haría pensar de que la humanidad en sí misma no logra absorber suficiente el conocimiento del paso al que va y eso genera muchos riesgos. No solo en cuanto a empleos, sino también riesgos pueden ser, por ejemplo, legales, pueden ser riesgos de empresas, pueden ser riesgos de competitividad, pueden ser incluso riesgos de seguridad nacional, mil cosas, muchas. Entonces, a partir de allí empiezan a hacer esto. Ahora, ¿qué impacto y repercusión puede tener lo que están haciendo el día de hoy? Ahí hay varios temas y solo podría suceder algo si hay voluntad política. Ejemplo, gobierno de Estados Unidos dice, sí, de acuerdo, esto está muy rápido todo y vamos a multar o pasarán aspectos legales a aquella empresa que continúa esos ritmos. Y en ese caso, pues simplemente esa empresa seguramente pues tendrá muchos aspectos que mirar y dirá como, ok, vamos más lentos todos. Ahora les digo lo que yo creo realmente. Más allá del tema legal y político,
yo sí veo difícil que se baje la velocidad, porque está todo lo que vimos. Está la data, está el software, está el hardware, está algoritmos, está la gente, está todo, el capital está, hay inversionistas dándole a este tema. Sería como decirle a todos estos elementos, todo el mundo bájele. Y eso es como ir en contra de Silicon Valley, eso es como ir en contra del ADN de muchos aspectos. Por eso es como que, miren, lo que debería pasar es, gubernamentalmente van a ponerle mucho sigilo al tema, mucho control, pero la realidad es que incluso ocultamente pueden seguirlo manejando. O sea que una cosa es lo público, otra cosa es lo que se haga en cuanto a desarrollo. Un tema bien complejo realmente. Entonces, Gracias, Iván. tal. Y Aurora, gracias por la pregunta. Tenemos otra que es de Diego y nos dice, ¿qué papel juegan los computadores cuánticos en la inteligencia artificial? ¿Qué aplicaciones tiene actualmente la computación gráfica? Listo. La computación cuántica tiene un tema y es que hagan de cuenta, es como nosotros conectar 1 millón de GPUs. Imagínense lo que uno podría hacer. Si ustedes saben una contraseña de Gmail, por ejemplo, puede tener una protección de 256 bytes. Un ejemplo. Este tipo de sistemas, computación cuántica puede romper todas las contraseñas del planeta si quiere. Todas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues básicamente porque si como humanos tratáramos de hackear algo así, humanamente, tenemos que empezar a hacer pruebas. Por ejemplo, la contraseña es de 10 dígitos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. No, esa no es. Ahora probemos A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, esa tampoco. Y hacemos un ejemplo, 3 millones de pruebas hasta que lo hackeamos. Bueno, eso es como humanos. Puede que nos demoremos un mes en eso. Pues la computación cuántica podría romper todas las contraseñas del planeta en un segundo. Pues ¿por qué? Pues porque puede hacer esos experimentos y pruebas a una velocidad absurda. Riesgos, pues todos los que quieran, porque podría violar las cuentas bancarias de todos. Podría romperle, ¿conocen blockchain? Podría romper cualquier blockchain, literalmente. Entonces, tenemos un blockchain, perfecto, pues también te lo rompe. Así es la computación cuántica, va a un nivel muy, muy rápido. ¿Qué se ha inventado para prevenir la computación cuántica y que logre eso? De momento nada. O sea, digamos que en este momento la humanidad de lo más avanzado que tiene seguridad es blockchain. Y la computación cuántica rompería blockchain. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver herramientas. Esta herramienta les va a servir a ustedes si desean procesar y entender cualquier documento PDF rápidamente. Básicamente lo que harían es, suben aquí el PDF y automáticamente es como que puedes hacerle preguntas como ChatGPT, pero del PDF. Entonces, por ejemplo, créame un resumen de capítulo 10. ¿De qué trata tal tema? Explícame esto y aquello. Entonces, es como hablar con tu PDF. ¿Listo? Vamos al segundo. Esta segunda herramienta les va a servir si quieren ustedes obtener data de cualquier página web. Colocan el link y automáticamente él va a extraer cualquier información que quieran de cualquier página web. Pues les doy un ejemplo. Digamos que ustedes quisieran saber cuáles son los precios de cualquier Airbnb de Bogotá. Podrían fácilmente colocan la página Airbnb y él les tabula y les organiza toda la data de cualquier tema. Les doy como ejemplo ese, pero puede ser cualquier cosa. Mercado Libre. Organícenme los precios de zapatillas en Mercado Libre. Te las tabula todas. Lo que ustedes se quieran imaginar lo hace. Entonces, ¿para qué sirve? Extraer información de cualquier web, organizarla de manera estructurada. Tenemos una pregunta por acá. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Este tema, ahorita que mostrabas el de chat PDF, Sí. ¿cuál es la discusión que hay detrás de cómo la inteligencia artificial lo primero que está hackeando es la educación formal? De hecho, hay varias noticias que dicen que ChatGPT entró a Harvard, entró a un montón de universidades, ha pasado un montón de exámenes y que la educación, los colegios, las universidades, en realidad no están sabiendo cómo, no sé si la palabra es controlar o cómo Sí. manejar este tema
Porque tú ahorita acabas de mostrar o sea, ese de chat PDF podría sacarte una tesis en una semana, Sí. leyendo todos los PDFs. ¿Tú cuál es ahí tu opinión y sobre todo qué has visto, digamos, en dónde va la discusión sobre eso? Listo, varios puntos. El primero, hay varias herramientas que permiten saber, básicamente decodificar cualquier documento que posiblemente fue con un GPT. Y les digo GPT porque ChatGPT es una marca, pero GPT es un genérico. O sea, GPT significa básicamente transformador generativo. Esa es la traducción en español. O sea, GPT es un concepto técnico de inteligencia artificial. Cualquier GPT como este, básicamente tú puedes hacer una ingeniería inversa para que básicamente el resultado ya está, que es la tesis, pero la tesis la hizo un robot. La ingeniería inversa es que tú puedes usar otra herramienta, otro GPT, que lo que hace es identificar los patrones y dice, esto fue plagio, pues es un GPT, no fue hecho por una persona. Y tú dirás, ¿cómo lo sabe? Por los patrones. Como básicamente los algoritmos están hechos de patrones, y así es como identifican un rostro, si esto es una silla, son patrones. Entonces, igual en esto hay patrones. Y él identifica exactamente cómo logró este sistema, básicamente predecir la siguiente palabra y la siguiente palabra. Y si logró predecir 830.000 palabras, todas predecidas, eso no es humano. Entonces, esto fue un robot. Esa es la primera entonces que te digo. Uno puede saber si fue robotizado, plagiado o fue humano. Lo segundo, yo sí creo que no es que los colegios lo prohíban, sino más bien que los profesores se modernicen y usen esto creativamente. Y usos creativos pueden haber muchos. Yo creería que también es un tema de revisar un poco la metodología pedagógica y que el profesor pueda usar esto de una manera inteligente para el estudiante. Que la tarea no sea, haga un resumen sobre tal cosa, no. Que la tarea sea, por ejemplo, analicemos cuál es el impacto de esto en la sociedad. Entonces, ¿lo hizo GPT o no? No importa. El asunto es aquí el cerebro del niño, qué impacto tiene esto y lo analice, etcétera. Digamos que hay un montón de cosas adicionales. No sé si... ¿Está bien? Solamente me queda la última duda. Cuando Dime. algo lo hace un robot, ¿Mm? ¿uno podría hablar de plagio? Porque en teoría no está, o sea, él está tomando... Tú ahorita ponías el ejemplo de las fotos. Sí, Entonces él para sacar una silla ve 10.000 sillas. sí, ¿Ahí hay plagio? depende. La respuesta es esa. Les doy uno de los mejores ejemplos. ¿Conocen Adobe? También conocido como Adobe. Photoshop, Illustrator. Bueno, pues esta empresa es de las super líderes a nivel mundial de diseño gráfico. Ellos lanzaron Firefly hace muy poco. Es una herramienta de inteligencia artificial que ya hace todo lo que Photoshop y todas sus herramientas, pero a un chateo de distancia. Entonces tú le dices, esta foto, subes la foto y le dices, cámbiame el fondo, colócame X, Y, Z, blup, ya, quedó hecho. Eso lo hizo Adobe. Y también sirve para crear contenido nuevo. Entonces, por ejemplo, para marketing digital, créeme una campaña de marketing donde aparecen hamburguesas con tal cosa. Listo, la tienes. Y se ve súper real. ¿Eso es plagio? No. Y te voy a decir por qué. Porque Adobe, todas sus fotos, imágenes y contenidos propio. O sea que todo lo que este GPT toma para poderlo crear es de ellos. Tienen todos los derechos de autor. Entonces no hay plagio por ningún lado, todo es original. ¿Cuándo sí es plagio? Entonces, por ejemplo, tú vas a tomar un documento, un libro, y le dices, y de este capítulo extráigame un resumen de 300 palabras. Sí podría ser plagio. Uno, está tomando, para él poderlo crear, está tomando literalmente palabras del mismo libro. Es como tomar trozos literales del documento. Le cambias el orden, le pones sinónimos, pero es lo mismo. Digamos que ahí es como una línea divisora que va a empezar a ver entre lo que es originalmente por un GPT robotizado y lo que es plagiado por un GPT robotizado. Ya son dilemas nuevos, pero sí. Gracias, Iván. Voy a hacerte una pregunta que hay en el chat porque va enfocado a lo que nos estás mostrando y es cómo todas estas herramientas empiezan a ser efectivas en el ámbito organizacional. ¿Cómo las podemos aprovechar? Porque uno de los dilemas es
Si bien es cierto, hay mucho miedo y lo que también se lee es que hay mucho miedo en el que nos están reemplazando, pero algunas personas dicen nos están dando superpoderes. Sí. ¿Cómo aprovechamos eso a favor de nosotros a nivel organizacional? Sí, de hecho, desde que GPT en enero se lanza, hay un montón de empresas que han crecido muchísimo y ha sido precisamente porque saben darle un uso correcto, productivo. Les puedo decir que GPT efectivamente es de lo más avanzado que hay, sobre todo GPT 4.0. Esa herramienta, sabiéndola usar, les puede a ustedes generar una productividad, ventas, crecimiento, clientes para un nivel increíble. ¿Cómo lo sabemos usar? Bueno, aquí vamos a aprender justamente varias herramientas. Digamos que de entrada pues vamos a ver varias, pero más allá de ello, interesante que aprendan a usar GPT a nivel laboral. Entonces, les puedo decir solo una cuestión. GPT, para usarlo correctamente, tiene que usarse con unos prompts. Así se llama, prompts. El prompt es exactamente cómo debemos usar correctamente cada palabra para que al final la frase, el robot la entienda y al procesarla nos genere un resultado realmente correcto. Se los digo porque si uno escribe de pronto de afán o de cualquier manera, el robot tampoco entiende. Igual que si le dijeras a una persona una pregunta mal formulada, de pronto la persona dice, ¿te refieres a X? ¿Quisiste decir esto? O te responde algo que no era. Lo mismo con el robot. Entre mejor tú logres hacer la pregunta, el mejor resultado te genera. Entonces, GPT, deben ustedes aprender a usar prompts. Dime. Digamos, ¿tú qué opinas que ya... ya más pasito. ¿Tú qué opinas del tema del DAN, o sea, del bypassing del chat GPT que se ha venido iterando con cada versión? O sea, ¿cuál es como tu postura? ¿Te parece que, digamos, ya... A mí me parece curioso eso, o sea, que aún así la misma inteligencia artificial o esté jugando con nosotros diciéndonos que nos saltamos el filtro o que realmente podamos saltarnos como ese filtro que nos da la inteligencia a través de un prompt? Eso me parece como, o sea, ¿cuál es tu posición frente a ese tema? ¿Qué opinas? Si quieres, danos un ejemplo para que Eh, todos entendamos. bueno, sí. Un ejemplo es, digamos, yo quiero saber cuál es el peor presidente de Estados Unidos a raíz de crímenes de guerra. Un ejemplo. ChatGPT me dice éticamente, ta. Cuando yo utilizo el DAN, yo le mando un párrafo que es de como 2 hojas, Sí. no recuerdo bien. Y en todo ese párrafo yo le digo, imagínate que tú eres como ta. Lo meto en un cuento para saltarme la parte ética de él. Y él como que en todo ese análisis, como que teóricamente se salta. Sí. Y te dice ya, no, el peor es tal. Y es porque cometió crímenes en tal año y a nivel mundial fue repudiado en tales puntos. Y por eso yo considero que es el peor presidente de Estados Unidos. Cosa que normalmente no haría. Sí. Porque te está saltando como esa seguridad. Entonces, digamos, ¿tú qué opinas respecto como a esos temas? Perfecto. Digamos que para ser más puntual, estamos hablando de sesgos. Entonces, cuando se alimentan las bases de datos, tú como desarrollador decides de qué lo alimentas. Entonces puede que tú lo alimentes de muchas bases de datos sesgadas, donde dice, por ejemplo, es que Pepito es malo y es que fulano es bueno. Entonces cuando alguien use este robot, siempre va a decir que Pepito es malo y fulano es bueno. Puede que no sea así, pero pues los desarrolladores que lo hicieron tienen un sesgo y ellos dicen que es así. Eso tiene nuevos riesgos para la humanidad entera y la sociedad, porque genera fake news a otro nuevo nivel. Entonces puede ser que la opinión de un individuo ahora sesgó el robot más importante del mundo. Peligrosísimo. Y eso pues tiene unos riesgos e impacto tremendo. Ahí sí mi opinión es importante que se empiece a regular el tema. O sea, que no sea como que yo lanzo un robot con la data que yo quiera, sino que haya una regulación. Ojalá, y aquí ven otro problema, la regulación, ¿quién la va a hacer? Tendría que ser gente muy neutra. ¿Quién? Eso es difícil. Para que esa gente también cuando regule, de verdad regule, y no sea como yo le ayudo a mi amigo y a mi enemigo le afecto y así. Eso va a ser muy difícil, va a ser, siendo sincero, va a ser difícil, pero hacia allá tiene que llegar una regulación de cuál es la calidad de bases de datos para que no tenga sesgos. Perfecto. Estamos súper activos en el chat de los que están conectados, pero vamos a dar una pausita para poder darte espacio. Herramientas. Exacto, que nos muestre las herramientas y vamos a ver algunas preguntas al final, ¿listo?
Bien, estamos viendo la segunda herramienta, es esta. Entonces decíamos que sirve para tú, colocas una web, cualquiera del mundo, puede ser una página web de la competencia, lo que quieras, y él automáticamente te tabula toda la información. Tiene otro plus, y es que puedes también solicitarle que le haga seguimiento a cambios. Un ejemplo, digamos que tu objetivo es conocer la oferta inmobiliaria en Bogotá. Ya tienes la tabulación, pero eso seguro que mañana ya hay otros nuevos. Entonces él te actualiza todo el tiempo la data nueva. Y eso es un punto importante. Vamos a la tercera herramienta, por favor. Esta tercera herramienta les va a servir a ustedes para construir un sitio web en 30 segundos. Entonces ustedes le dicen, ¿de qué va a tratar la página web? ¿Vas a vender algo? ¿Vas a promocionar algo? ¿De qué se trata? Le colocas un par de prompts, esta palabra es clave en esto, los prompts, una frase que sintetiza e incluye todas las características que buscas. Con ese prompt, él te genera la página web automáticamente. Vamos a la cuarta herramienta. En esta cuarta herramienta, básicamente, y bájala un poquito, por favor, bajas un poco más, vamos a poder ver que es un GPT. La diferencia es que acá tú vas a poder, por ejemplo, resumir cualquier cosa que quieras. Puede ser un documento, puede ser poesía, videos, lo que ustedes quieran. Bajemos un poco más. Miren todo lo que pueden hacer. Resúmenes, generación de imágenes, chats, corrección gramática, herramientas de escritura y generador de blogs. Tienen 6 herramientas allí, úsenla como prefieran. Creo que esto ya es productividad para ustedes. A lo mejor ustedes quieran validar temas, generar ideas, esto puede ser muy útil. Aquí tienen diferentes herramientas y literal funciona como un GPT. O sea que creo que va a ser muy intuitivo. ¿Listo? Vamos a la siguiente, por favor. Esta herramienta va a servir para que ustedes, que seguramente tienen muchas reuniones virtuales, se conecta con Zoom, con Google Meet, con Teams, y la herramienta les va a tomar nota de lo importante de la reunión. Bájalo un poquito, por favor. Esa no sirve. Un poquito más. Ahí. Entonces miremos lo siguiente. Están en reunión y digamos que alguien dijo, entonces la siguiente reunión queda para el martes 3 de la tarde, bloop, ya quedó automáticamente. Alguien dice una frase importante, algo clave, ya quedó resumida, ya quedó acá. Próximos puntos pendientes, próximos pasos, agenda, todo queda resumido. Bien, vamos a la siguiente. Bien, perfecto. Baja un poquito, por favor. Esta herramienta es un asistente virtual y les va a servir para que siempre les recuerde todo lo que quizás tienen que hacer. A veces uno mismo se le olvida anotar algo. La herramienta les ayuda a recordar. Entonces dice, recuerde que tal cosa. O las tareas pendientes, o algo que tengan que hacer. Entonces es el asistente virtual literalmente y les va a ayudar en las tareas. Vamos a la siguiente. Esto es Midjourney. ¿Alguien la conoce? ¿Sí? Midjourney es principalmente para generación de contenidos visuales. Entiéndase fotos, entiéndase diseño gráfico, entiéndase videos, entiéndase piezas gráficas. Aquí en la landing page en sí mismo no sirve. Tenemos que ir a una aplicación móvil a través de la cual él funciona. ¿Lo quieren probar? O lo saltamos un poco. Si quieres, dale porfa Showcase, está aquí abajito, en la parte inferior. Aquí en el Showcase van a ver lo que se puede hacer con la herramienta. ¿Cómo funciona? Ustedes simplemente le dicen un prompt. Entonces, por ejemplo, digamos que caricatura de una persona que está sentada en medio de un sistema de audio en un cuarto. Ya, te la generó. Es así. Diséñeme la caricatura de una persona. Tú puedes subir incluso la foto real y dice, conviértame esta foto en cartoon
o manga o anime y te la genera. Esa es la herramienta. Si quieres baja más, hay también hiperrealistas. Esto es inteligencia artificial. Entonces tú le dices, generación de fotografía ultra realista de una persona en una habitación oscura y te genera eso. Todo lo que están viendo es inteligencia artificial y ahí se pueden dar cuenta de la magnitud. Diferentes estilos, diferentes gráficas, diferente calidad, hay de todo. Absolutamente lo que se quieran imaginar es viable. Es gratis además. Iván, ¿sabes si las organizaciones ya lo están usando para hacer temas de publicidad concretos? Sí, claro. Les doy ejemplos. Coca-Cola. Coca-Cola siempre es como de los pioneros en todo. Coca-Cola fue el pionero en NFTs, el pionero en... Otro es Burger King, pero Estados Unidos. Burger King también lo ha hecho. Y en sí mismo muchas organizaciones lo están haciendo. Ahora, la cuestión es usarlo de manera realmente productiva. Porque mucha gente lo usa, pero por entretenimiento. ¿Cómo usarlo con fines productivos para la empresa? Ahí está la clave y tiene muchos usos productivos. Entonces pueden decirle perfectamente, diséñeme una campaña para el lanzamiento de un nuevo servicio y automáticamente les genera la campaña. No tienen que copiársela tal cual. Pueden ustedes tomar ideas creativas y luego simplemente hacer cambios. Pero todo lo que ven efectivamente, eso es un logotipo también. Diséñame un logotipo de tal cosa, viable, se puede. Bien, entonces vamos a la siguiente. Normalmente hay empresas que me escriben y dicen, yo nunca he podido ingresar a ChatGPT. Y pasa, a veces está saturado. Primero, pueden ingresar a este y es el mismo ChatGPT, si quieren. ¿Por qué? ¿Cómo así que es el mismo? Ellos tomaron el API de ChatGPT y lo están usando para sus propios usuarios. O sea, es el mismo ChatGPT con otro nombre, porque es la misma API. Entonces pueden usar este. Si de pronto por algún motivo no les gusta este, que es igualito, no le veo diferencia, por algún motivo no les gusta, pueden usar ChatSonic, es el mismo también. Y otra forma de entrar a ChatGPT es entrar como ai.com, ai.com. Y es el mismo ChatGPT, pues como para facilitarlo. Dale a la siguiente. Si quieren crear música, esta herramienta es para crear música gratis con inteligencia artificial. Un prompt, otra vez. Créeme una canción que tenga este ritmo y aquello. Ya, creado. Y es libre de derechos de autor. Listo, vamos a la siguiente. Iván, ahora que hablas de derechos de autor, nos están preguntando mucho por el chat eso. ¿Todo lo que se genera ahí es libre de derechos de autor? ¿Cómo es ese tema en el manejo de los derechos de autor cuando se están usando esas imágenes en las campañas de las organizaciones? Sí, ahí hay un tema que no ha sido regulado. O sea, a nivel legal no hay algo que diga esto o aquello, porque la misma ley va lenta comparado con la inteligencia artificial. Entonces no hay una regulación oficial, más sin embargo si sabemos lo siguiente. Algunas de estas herramientas ustedes pueden mirar siempre en el pie de página. Por ejemplo, de dónde toman la data. Aquellos que tomen la data abiertamente de Internet, podríamos de entrada suponer que se está alimentando de información que yo subí, que tú subiste, de todo se está tomando información. Por ese motivo podríamos suponer que de cierta manera está plagiándonos a todos un poco. Sin embargo, también tenemos otro punto de vista, donde podríamos entonces allí concluir de que algunas herramientas de estas no toman información abierta. Ahí está la diferencia. Como les hablaba de Adobe, ellos tienen su propia base de datos, no tomaron información de nadie, no están violando nada. Pero algunas de estas herramientas puede que sí lo estén haciendo. Ahí está la diferencia. Así que básicamente la respuesta es cada uno de nosotros realmente tendría que empezar a mirar esta herramienta de dónde toma su base de datos. ¿Es propia? ¿Es de terceros? ¿Es de Internet? ¿De dónde surge? Para poderlo saber. Pena, te interrumpo ahí. Hay otra pregunta que está interesante dentro del marco que acabas de exponernos en ChatGPT. Nos hablan de, listo, nos hablas de que ya hay una API de ChatGPT. Sí. ¿Cómo podríamos acceder a ella y cómo podríamos mirar una posible implementación dentro de una organización, por ejemplo?
¿Me puedes hacer un favor? Abrir otra pestaña de navegación y escribir porfa ai.com. Sí, correcto. Entonces aquí entramos a ChatGPT. Nos pide login, si quieres dale login. ¿Y alguien tiene cuenta? ¿Tú? ¿Le puedes ayudar, por favor? Vamos a tratar de acceder. No sabemos si está saturado y por lo tanto no podremos. Vamos a intentarlo. De entrada, mientras les cuento, ya está la versión 4.0 de GPT, lo cual quiere decir que tiene muchas personalizaciones, tiene más herramientas, es más avanzado, puede dar respuestas más largas también, pero les cuento otros puntos importantes. Tiene plugins ahora. Los plugins significa que, por ejemplo, yo quiero ChatGPT, pero específicamente para el sector financiero. Le instalo la aplicación de Wall Street, supongamos, y todo lo que me hable y resuma es sobre Wall Street. ¿Por qué? Porque es que GPT en sí mismo, créanlo o no, está limitado. O sea, él no tiene tanta base de datos, ejemplo, del sector financiero. Pero si lo alimento directamente con el sector financiero, ahora tienen toda la data del mundo del sector financiero. Ahora se vuelve una herramienta súper potente para ello. Entonces ahora tiene plugins. Si tú eres de marketing, instalas, por ejemplo, HubSpot. Si tú eres de, hablemos de vivienda, y así, o sea, ahora tiene herramientas específicas para cada sector económico. Ahora sí que tiene más sentido usarlo como empresas. Sí. Mientras carga ahí. Sí, sí. Un tema, lo que nos hablabas precisamente, ¿cómo volvemos, por ejemplo, una organización como Compensar, Sí. que construye datos y de por sí tiene unas bases de datos extremadamente fuertes, cómo podríamos aprovecharlas dentro de una herramienta como esta? Yo encuentro muchas oportunidades, sinceramente. O sea, aquí podrían ustedes, uno, crear una, sé que ya tienen entre todo el grupo empresarial tan grande, pero imaginémonos que crearon ustedes nuevas unidades, por ejemplo, en educación. Entonces, hay padres que posiblemente quieren algo así como educación, puede ser homeschool, por ejemplo. Digamos que ustedes tuvieran algo como esto, pero son profesores que no es un GPT abierto, sino que tiene unos patrones específicos y un algoritmo especializado, por ejemplo, para que solo aborde matemáticas, en la tarde solo castellano, a las 4 de la tarde solo inglés. O sea, son sus profesores guiándolo en tiempo real de esta manera. Un ejemplo, otra forma más, todas sus empresas afiliadas podrían perfectamente también acceder a una serie de herramientas o apps especializadas para cada una de sus industrias. Un ejemplo, restaurantes. Entonces, para restaurantes ustedes tienen un robot que le ayuda a crear un menú, a crear la carta, a mejorar el logotipo, a mejorar el servicio, a capacitar los meseros a través de un robot, fácilmente. De hecho, ahí, Iván, nos preguntaban que si para las MIPYMES habían ciertos inteligencias artificiales que los ayudaran con eso que nos estás mencionando. Entonces, al lugar lo que nos cuentas y si podemos profundizar un poquito ahí, que era una de las preguntas que hay en el chat, cómo ese tipo de herramientas ayudan no solamente a las grandes organizaciones, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Sí, totalmente. A las pequeñas también las ayuda mucho. Ya la cuestión es realmente de educación, que las pequeñas se eduquen y aprendan cómo sacarle provecho. Pero efectivamente, y les doy un ejemplo, es que lo que hemos visto realmente ayuda más a las pequeñas que a las grandes. La grande puede pagar un logotipo de $10,000. La pequeña puede crear un logotipo gratis en un segundo. Y si no le gustó, crea otros 100 hasta que le guste. O sea, creo que esto de hecho está más para la pequeña que para la grande. Y la pequeña puede incluso competir, volverse más competitiva, innovadora, incluso quizás empezarle a ganar clientes a las grandes. Dime. Yo de hecho te iba a hacer una pregunta, o sea, que mencionas sobre este tema en específico, Sí. y es,
en este momento nosotros estamos en un punto en el que ya mucha de la tecnología que teníamos como en la frontera se está democratizando. Inclusive mucha gente que de pronto tenga nociones de tecnología y no sepa cómo aplicarla, lo puede hacer a través de estas herramientas. Entonces, pues en ese caso, yo digo, pues ya desde un pensamiento un poco distópico, ¿tú consideras que esos procesos de creatividad y crear nuevo conocimiento en algún punto, no ahora, en algún punto en el futuro puedan ser realizados por una inteligencia artificial? Que una inteligencia artificial llegue y de un momento a otro diga, oye, se me acaba de ocurrir un negociazo que es tal. ¿Tú crees que eso pueda llegar a suceder y estimas algún tiempo? Perfecto. Hoy en día lo logra la inteligencia artificial, todo lo que mencionas, pero no es tan creativo. ¿Qué está haciendo? Él está tomando negocios exitosos de la cuales se le alimentaron y él lo que hace es una combinación. Venga, le tomo un poquito de Apple, un poquito de Amazon, un poquito de Google y qué tal si esto fuera para un restaurante y está. Pero él no está tomando nada nuevo, él simplemente está tomando bases de datos, casos que ya conoce y de esto lanza algo. Ahora, conocimiento realmente nuevo, él no va a lograrlo. Está supremamente complejo. El deep learning quizás en 10 años podría, al ritmo que va, podría llegar a realmente crear nuevo conocimiento. Pues hay muchas dudas porque teóricamente podría llegar a hacerlo en 10 años. En este momento no lo logra. Y les doy un ejemplo. Yo soy autor de un libro científico. Está en copyright en Estados Unidos, está aquí. Y este libro es justamente de metodologías nuevas. Entonces, temas que no existen. Yo mismo hice la prueba. Hablé con GPT, le hice un par de preguntas, como tratando a ver si lograba llegar a conclusiones a las que yo llegué. Y no. Incluso a veces dice, no lo sé. O a veces dice, mira, no tengo suficiente información. Y a veces las respuestas son erróneas. Entonces, mira que ahí eso es un ejemplo de que no llega a ese nivel hoy en día. Lo que sí puede llegar es a tomar elementos de bases de datos y darte algo ahí como medio mezclado entre muchas cosas. Que hablando de esas como actividades académicas o de conocimiento donde tal vez la información de data puede alimentarse todos los días desde conceptos desde humanos, Sí. Por ejemplo, me surge una incógnita desde la medicina, Ajá. donde pues yo sé que tal vez un médico no va a poder ser reemplazado por una inteligencia artificial, Sí. pero tal vez un atributo como decirle una recomendación de cómo hacer un tratamiento, podríamos empezar a hacer lo que hacíamos mucho tiempo las personas, que era googlear todas las enfermedades. ¿Qué pasaría con este tipo de cosas? Porque ahí el riesgo de accidentalidad humana puede ser muy alto y pues, bueno, la extinción si no se maneja bien. Bueno, en este momento ya hay una inteligencia artificial que está medicando. Entonces, básicamente tú le dices, incluso le puedes pasar la foto de lo que el médico humano te diagnosticó y él te dice, pues para esta enfermedad, este cuadro clínico, medíquese estos miligramos, tome esta medicina, todo. Digamos que eso ya en este momento existe. Pero ustedes dirán, ¿y por qué entonces sí lo logró? O sea, ¿cómo logró generar conocimiento nuevo? No es conocimiento nuevo. Simplemente está tomando lo que la mayoría de médicos en este cuadro clínico medican y eso es lo que está haciendo. Entonces dice, alta probabilidad de que si este cuadro clínico coincide con otras 10.000 bases de datos que tengo, pues lo que le van a medicar es esto. Y lo que la inteligencia artificial está haciendo es saltarse procesos y decirle, vea, esto es lo que le van a medicar. Eso es. Digamos que eso hoy en día existe. Ahora, el siguiente paso es que realmente, vamos a suponer, activas la cámara de tu computador y él simplemente automáticamente te dice, en 3 años vas a tener una enfermedad. Si hoy haces esto, ya no la tendrás en 3 años. Eso es lo que falta, que eso sería lo nuevo. Hasta allá yo creo que sí falta años o puede que no se logre. ¿Listo? Sí. Temas de tiempo, nos gustaría que continúes, pero vamos a abrir un espacio para preguntas, entonces váyanlas pensando, porfa. Entre los que estamos acá, también los que estamos de manera virtual. Dale, Iván. Listo, entonces tendríamos lo siguiente. Lo primero es, ves en la parte inferior donde dice Upgrade to Plus.
en la parte inferior. Ese. Dale clic. Bueno, listo. Primera forma de usar esto. Aquí tienen el gratuito, sí. Pero si quieren como usar el 4.0, incluso él ya procesa imágenes, pueden tomarle una foto, la suben, él se la analiza. Sería con el ChatGPT Plus, sería esta opción. Es más rápida, no se cae, digamos que es mejor. Segunda posibilidad de usar la API, que también tiene costo. Entonces ahí tendrían ustedes que observar. ¿Cómo se accede a la API? Desde la parte superior, vamos a colocarle AI ahí. Sí, puede ser otra. No, perdón, Open ahí. Todo pegado. Ahí la primera no era. Y espacio API. Y automáticamente le sale el link. Dale. Y automáticamente les va a salir, sí, la primera. Les va a salir directamente cómo usarlo. Entonces acá la tienen. Simplemente crean una cuenta que creo que ya muchos tienen, gratis, y empiezan a interiorizarla. Realmente no es complejo. Ahí le puedes dar en Explore the API. Y ahí les presenta cómo usarla, documentación, modelos. Ya la están usando muchas empresas. Solo por decir algo, ¿conocen Khan Academy de matemáticas para niños? Khan la está usando. ¿Por qué? Porque Khan es tremenda herramienta, pero hoy en día se siente obsoleta. O sea, las gráficas, los estilos, se siente como de hace unos 15 años. Entonces, los niños ya no les parece tan bonito. En este momento, ¿qué están haciendo? Un GPT de ello, para que el niño escriba. ¿Cómo puedo saber cuánto es 2 más 2? Entonces le explica, pero de una manera espectacular, sumas. No es como decirle 2 más 2 es 4, sino que le explica de una manera, pero súper inteligente, cómo hacerlo, para que el niño aprenda por sí mismo. Otra más es Duolingo, una app de idiomas. También lo están haciendo para que tú puedas conversar como si estuvieras chateando por WhatsApp con un extranjero en cualquier idioma. Entonces aprendes chateando. Y así hay muchas empresas que lo están usando, hay clínicas que lo están usando, y pues es así, es súper fácil de acceder. Ya la otra cuestión será, ¿qué uso le vas a dar? Es realmente la pregunta. ¿Listo? Siguiente herramienta de las que traíamos, por favor. Listo, esta siguiente es para traducción de videos. Pasa en ocasiones que ustedes tienen un video, se los piden en inglés, y hacer subtitulación paso por paso les puede tomar 3, 5, 10 horas. Esto lo hace en un clic. Suben el link del video y automáticamente, o lo suben directamente al archivo, y él directamente les traduce todo. Con subtítulos, por supuesto. Queda con subtítulos el video. Siguiente. Bueno, esto es un paper. Un paper es básicamente un documento de investigación científico, pero de acá al producto normalmente siempre hay un pequeño paso. Baja un poquito, por favor. Esto es texto habitación o text to room. Básicamente quiere decir, imagínense que ustedes fueran arquitectos con una constructora y ustedes le colocaran simplemente, diséñeme un apartamento que va a quedar en la 98 y va, le colocan características, él diseña toda la habitación. ¿Cómo quedaría? Eso es text to room. O por ejemplo, diseño de interiores, todos estos temas, eso sería. Entonces ya también se va a poder muy pronto, ese tipo de cosas. Un prompt y les diseña la habitación, el apartamento, la casa. Listo, vamos a la siguiente, por favor. Esto es muy para pymes. Entonces, esta es una herramienta para que con solo un prompt, ejemplo, soy una empresa de diseño gráfico, soy un restaurante, con solo eso, él diseña tarjetas de presentación, logotipo, les diseña todos los productos,
queda todo el kit de branding hecho. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que queríamos compartir hoy con todos ustedes. Conocimos un par de herramientas. Si se preguntan si hay muchas más de todo tipo de aspecto, industria, sector económico, pero la idea era hacer una introducción y contarles un poquito esto cómo está. Mil gracias. Nada, Iván, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. En este preciso momento queremos invitarlos a ustedes que están acá presencial y también a los que están virtual a que nos abran otro par de preguntas y aprovechemos pues precisamente la experiencia que tenemos acá de Iván. Queríamos, mientras se les ocurren las preguntas y mientras se animan, teníamos una pregunta un poco disruptiva. Sí. Iván, si tú fueras una inteligencia artificial, ¿qué cosa te gustaría hacer? Probablemente, probablemente lo que haría es que si fuera una inteligencia artificial, conocería los problemas de la humanidad. Eso sería lo primero. Y siendo así, lo que haría es poder entonces presentar diferentes soluciones a esos problemas, que de hecho es muy probablemente lo que va a empezar a suceder, que los problemas de la humanidad se van a empezar a solucionar y ahí en adelante va a ser un tema donde las personas van a tener que empezar también a usar eso que decíamos, los 4 factores: creatividad, innovación, usar sus propias habilidades, incluso habilidades blandas, que el robot no tiene habilidades blandas. Todo eso va a ser bien importante. Iván, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ¿quién se nos anima a preguntas? Sergio, ya te llevo micrófono. O bueno, nos ayuda Steffi por ahí. Iván, hay varias personas que dicen, digamos, en toda revolución industrial o digital, siempre había la amenaza de que nos vamos a quedar sin trabajo, Sí. se va a acabar todo, vamos a ser un montón de desempleados. El último libro que escribieron sobre eso decía que no, porque precisamente faltaba la inteligencia, las máquinas eran fuerza, las máquinas eran... pero no habían tenido en cuenta que estas máquinas están aprendiendo. Y, por ejemplo, cosas como los chatbots están generando empatía. Sí. Hoy, con este nuevo panorama, desde tu expertise, ¿cómo está este tema de nos vamos a quedar sin trabajo? La respuesta es no. Realmente, hagamos un análisis. Digamos que estuviéramos en el año 1900 y recuerden la gráfica que habíamos del agro. Año 1900 empiezan las maquinarias. Entonces le dicen a las personas, ojo que va a venir una máquina que le va a rastrillar kilómetros y no se cansa. Entonces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos quedamos sin trabajo. Es parecido. O sea, digamos que sí, algunos trabajos van a desaparecer, pero no es que la gente se quede sin trabajo, son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, los taxistas o los transportadores públicos probablemente van a desaparecer. Desaparece ese empleo, pero esos señores aprenden otras habilidades y se dedican a otras cosas. Entonces, la destrucción de empleo en sí misma no la creo tanto, creo más en una transformación de empleabilidad y claramente sí algunos empleos o cargos van a desaparecer. Entonces va a ser un proceso de transformación. ¿Dónde sí está lo preocupante? Que en 1900 esta máquina iba reemplazando de poquitos, mientras que esto viene con todo. Viene como, les cuento, por ejemplo, abogados. Para abogados ya hay inteligencia artificial que lo hace de una manera espectacular. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con todos los abogados? Porque de verdad uno le coloca una demanda y ya le hace todo el documento absolutamente. ¿Qué va a pasar con estos señores? ¿Qué va a pasar con los transportadores públicos? ¿Qué va a pasar con seguridad? O sea, una cantidad de industrias simultáneamente en riesgo. Esa es la preocupación. ¿Hay tiempo suficiente para la transformación de todas esas industrias? Ahí empieza la cuestión, ahí empieza lo delicado. Creo que es una oportunidad para cajas de compensación que sean el acompañante de las industrias, porque sí les puedo decir que mucha empresa asustada y mucho directivo asustado. La cuestión es desde ya empezar la transformación y no esperar a que de verdad empiece el proceso de reemplazo. Sí. Acá tengo una. Iván, una pregunta, no sé si sabes en qué va el nivel de confidencialidad de usar estas APIs, integrarlas, por ejemplo, en nuestra vida laboral y que nos hagan el resumen de la reunión
y queda pues claramente toda la información que tuviste en la Sí. reunión. Entonces, ¿cuál es la confidencialidad que tienen estas herramientas cuando se usan, digamos, a nivel corporativo? Y esa es una pregunta perfecta porque realmente ese es el punto delicado. Claro, nosotros, buenísimo. Entonces usamos una API y venga, me registro y creo una cuenta y lo conecto con mi computador, lo conecto con mi email personal. Buenísimo. Sí, ¿y qué pasa luego? Con lo que no sabemos que hagan. Les cuento una herramienta que justo hoy estamos estudiando y es que su uso está muy productivo para fines laborales, pero tiene que conectarla obligatoriamente con tu Gmail, tu correo o incluso con tu navegador, tu computador, dándole acceso a tus contraseñas para que él pueda analizar diferentes bases de datos y demás. Claro, el uso lo logra, o sea, el propósito sí lo cumple. El asunto es que hace más allá de ese propósito. Y aquí es donde yo sí les doy la recomendación y es tengan sigilo y tengan desconfianza. Básicamente es cuidado con su información personal, cuidado con sus bases de datos propias, cuidado con información privilegiada y confidencial, porque efectivamente le están dando información incluso a empresas que no están en el continente ni siquiera. Si ustedes se pusieran a mirar de dónde es esta empresa, probablemente puede que esté en África, puede que esté en Asia, puede que todo nuestro sistema legal no los toque. No sé si ustedes sepan que hay países donde simplemente nuestra jurisprudencia, ellos pueden hacer X que acaso un delito allá no, punto. Ese tipo de cosas son muy delicadas. Entonces, ese es el punto donde uno dice, pues prefiero ser un poquito más improductivo y lo hago yo mismo. Sí. O venga, yo mismo lo desarrollo. Esa herramienta me permite a veces, venga, yo mismo la desarrollo. Puede ser un camino, pero efectivamente otorgar todos los accesos porque esto me facilita unos minutos, no. Gracias. Vamos a dar 2 preguntas más acá a nivel presencial, pero queremos agradecer a las más de 600 personas en este momento. Estamos conectadas, escuchándote, Iván, y pues aprendiendo de todo esto. ¿Listo? Digamos, frente a la primera herramienta, que es sacar el link y que él saca la información. ¿Eso cómo me garantiza, digamos, la política de datos? Digamos, un caso, lo que está sucediendo con Facebook, que tiene una demanda gigante porque se supone ellos se tienen que ligar al Business Meta, que es pues, la política de datos. Frente a esa inteligencia artificial que se está manejando, pues, y la primera herramienta, estoy viendo que no se está garantizando como esa seguridad, ¿sí? Digamos, ¿qué impacto traen, digamos, en este tipo de empresas que son grandes y no sería bueno, o sea, que otras empresas saquen información? O sea, no creo que nos convenga, ¿sí? No sé si la inteligencia artificial ahorita se esté adheriendo a ese tipo de políticas. Política de tratamiento de datos, ¿a qué te Sí. refieres exactamente? Sí, Habeas data. Sí, y lo que está sucediendo con Facebook. Ellos tienen una política que se llama Meta Businesses, me corrigen, pero sí, y de hecho la demanda fue por eso. Dicen que están adheridos a esa política, pero no la están garantizando. O sea, no está sucediendo. La inteligencia artificial, o sea, digamos, veo con la primera herramienta, ¿me está garantizando eso? Pero la pregunta con Facebook, porque haces el símil, Sí, está ¿cómo lo ligada están violando? con los datos, o sea, ¿Cómo? con todos los usuarios. ¿Pero cómo? Con lo que yo veo, con lo que yo estoy hablando, con que los videos que estoy yo viendo, con todo lo que estoy usando, sí. Me refiero a eso. Digamos, ligándolo con la primera herramienta, Sí. estoy sacando información de esa empresa, pero esa empresa, o sea, estoy garantizando que esa empresa, sí, como esa seguridad, sí sea pública, o sea, Sí. no lo está sacando de algo privado, a eso me refiero. O sea, digamos, si hacen el uso, digamos, de este URL de acá, pues de compensar, Sí. compensar está, digamos, me explico, seguro de que no estén sacando información que sea privada. Listo, perfecto. Lo de Facebook, no estoy seguro a qué te refieres, pero al menos la herramienta sí. La herramienta básicamente lo que hace es, va a tomarte la información que es públicamente accesible. Entonces, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces decimos, todas las empresas que vendan camisetas en Mercado Libre, te las tabula todas. Listo, perfecto.
Si digamos que ahora vamos a Instagram, te pide contraseña Instagram para hacerlo. Lo puedes hacer igual. Usuarios que son influencers en Instagram, te los tabula. Te pide contraseña, sí, que es simplemente para tu login, para poder obtener información que sin el login no puede acceder. Ahora, creo que la pregunta va más, ¿será que entonces él podría obtener la base de datos privada de...? No podría. Ahora sí les cuento, deben sí vigilar la ciberseguridad de todas las bases de datos. Eso sí lo tienen que hacer, no por este tipo de herramientas, es por 1000 cosas, por hackers, por 1000 cosas. Tienen que tenerlo. ¿La herramienta permite hackear? No permite hackear. Lo de Facebook no estoy seguro si te refieres a las pautas, a la publicidad. Sí, es más en eso, de que se supone que, digamos, cuando nosotros damos o nos registramos, nos preguntan si yo doy permiso de que se hagan uso de mis datos. Sí. Si yo digo que no. Porque te igual, aparece publicidad. Ajá. ¿Sí? Sí. No, y también era porque Facebook, la demanda Sí. fue porque Facebook estaba usando todos esos datos como beneficio para ellos en esa publicidad, y para venderlo. Por eso digo, la inteligencia artificial me está garantizando la privacidad o la política de mis datos. La inteligencia artificial, pues es una tecnología. Digamos que la tecnología en sí misma no. Las empresas que la usan sí tendrían que hacerlo. En el caso de Facebook te cuento un poco. Lo que ocurre en gran medida es que es la publicidad o la pauta de Facebook a veces se malinterpreta. ¿Qué ocurre? Ellos en el contrato, no sé si cuando crearon la cuenta lo leyeron, dice claramente que al tú crear la cuenta y continuar, estás autorizando justamente no vender tu información privada ni nada así, pero sí recibir publicidad dentro de lo cual tú vas a básicamente estar en una categoría que eres un segmento de mercado. Entonces, nadie sabe cómo te llamas. O sea, si yo pauto, por ejemplo, no tengo información tuya específica. Solo sé que si te llega la publicidad es porque eres mujer entre los X a tal edad, de Bogotá, un segmento de mercado, pero no hay información privada. Ahí es donde encuentro como una confusión. O sea, nadie te está tomando información privilegiada o privada tuya. Ahora, si te incomoda el tema de pautas, hay bloqueadores de publicidad. Entonces tú lo instalas y por más que uno pague publicidad, no les aparece. Si quieren, digamos, no sé. Pero hasta ahí no hay violación de datos. De pronto te refieres al tema de Cambridge Analytica. Fue un tema muy distinto porque hubo unos hackers que hicieron cosas indebidas. Pero pues es un tema diferente a las pautas. ¿Listo? Sí. Bueno, tratando de ver las bondades de la tecnología y de la inteligencia artificial, ¿sabes si ya tenemos buenas prácticas de inteligencia artificial que, por ejemplo, estén sugiriendo patrones de comportamiento para poder hacer reconversión laboral? Sabemos que las industrias están amenazadas, pero la misma inteligencia puede sugerirnos cómo educar a los trabajadores de la construcción o sugerirnos cuáles son las carreras de futuro o decirnos cuáles son las brechas, por ejemplo, de personas que viven en ciertas zonas de la ciudad para que puedan ser autosostenibles y no llegar a la renta básica que propone el CEO de Twitter, pero sí a temas que nos permitan, como tú dices, que las cajas de compensación podamos hacer inclusión laboral. Listo, perfecto. De momento no hay una regulación, al menos internacional, del tema. Hay gente que le está trabajando el asunto. De ahí el siguiente paso es que, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos lo avale. Ahí puede haber una brecha, que también, por ejemplo, organismos internacionales también lo validen. Van a ser tiempos ahí complejos, porque precisamente sin esa parte política de jurisprudencia constitucional va a ser muy complicado. Digamos que esa parte legal es fundamental, pero es difícil sin ella. Entonces hay personas trabajando en ello. De hecho, sí hay varios documentos y papers que ya sugieren un tema de ética de inteligencia artificial, ni siquiera de este año, ya desde hace un par de años. De allí a que sea ley, pues no ha pasado. Entonces ustedes se imaginarán, ya está el paper, pero pues si no es obligación, pues mucha gente no lo va a hacer, y ahí es donde hay un tema importante a analizar.
El segundo punto que mencionas de cómo usar esto también para ayudar a las poblaciones y demás, yo lo veo supremamente viable. Yo creo que es un tema de metodología. O sea, cómo usamos esto, no solo ChatGPT y otras más, para realmente diseñar unos programas que ayuden a poblaciones vulnerables. Creo que es 100% viable, además, hacerlo hoy en día. Solo es una metodología muy precisa, un par de herramientas, y entre todas ellas conjuntamente pueden hacer algo muy interesante. Iván, por acá tenemos unas preguntas de nuestro público virtual. Voy a intentar resumirlas porque fue un grupo de preguntas que está como atado. ¿Está bien? Nos hablan de un tema de cómo podríamos empezar a trabajar o aterrizar la inteligencia artificial dentro de unos canales propios, o sea, que no tengamos este lío de tener tercerizado la información y todo esto. ¿Qué necesitamos para aterrizarla acá, esa inteligencia artificial? Y atado a esa, ¿por qué lado de todas estas propuestas podría irse inicialmente en un marco colombiano? Acá, teniendo en cuenta, pues, digamos, todas estas complejidades, Sí. nuestras políticas, las formas como hacemos, ¿cómo lo mires? Bueno, listo. Lo primero, ¿cómo lo desarrollan ustedes mismos? Lo primero tendrían ustedes que hacer un proceso y sugiero que tomen como ejemplo Adobe. Adobe, desde que empezó a anotar estas tecnologías, más puntualmente Midjourney. Midjourney es una herramienta que vimos que crea cualquier foto, diseño desde cero. Entonces, ellos dicen, esto en un año ya nos podría quitar miles de clientes. Ellos empiezan a diseñar desde cero su programa, no quieren una API, quieren algo propio, y lo que hacen es empezar a diseñar su propia base de datos, primer paso. Lo segundo, ellos dicen, vamos a diseñar nuestro propio algoritmo, porque saben que si toman algoritmos que existen, les cuento, GitHub es una biblioteca, un repositorio de códigos y algoritmos, pero pues son públicos, o sea que ese mismo algoritmo que te sirvió a ti le sirve a otros 20.000, no es propio. Entonces ellos dicen algoritmo propio, base de datos propia, un hardware propio, y el hardware es la GPU. ¿Por qué? Porque necesitan la GPU propia en sus propios servidores, porque eso también se puede tercerizar, pero al tercerizarlo, estás dándole el control también a otra empresa, y la data pasa por ahí. Entonces, GPU propio, base de datos propia, algoritmo propio. Y el cuarto elemento, el equipo de trabajo es Adobe internamente, todo es interno, y al hacer un desarrollo in-house, ahí tienen el control de todo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, los 4 pasos de Adobe. Ahora, la siguiente pregunta que me hacías. Bueno, ¿cómo precisamente empezamos? Creo que está más enfocada al gobierno Sí. de las IAs en este marco colombiano. Sí. ¿Cómo lo miras? ¿Qué debemos construir? ¿Cómo debería transformarse ese gobierno? ¿Qué políticas quedarían detrás? Creo que eso es como más a lo que se enfoca en la pregunta. Pero no estoy seguro si la pregunta es cómo crear, por ejemplo, políticas que le sirvan a la sociedad en inteligencia artificial o cómo específicamente el gobierno se transforma. ¿Cuál de las dos? La primera. Listo. En la primera yo les diría, creo que lo mejor que se puede hacer es hacer un gremio de inteligencia artificial y ese gremio hacer lobby. Entonces ese gremio hace lobby ante alcaldías, gobernaciones, Senado, Cámara de Representantes, y ese lobby es el que finalmente tiene que hacer que esto va o va. Entonces se aprobarían unas leyes de inteligencia artificial a través de las cuales tendría que aprobarse ese marco. Iván, muchísimas gracias. Abrimos, Sergio. De repente, ¿alguien más tiene preguntas? Con eso los vamos... Sí, me mandan a preguntarte 2 cosas. La primera, en el sector salud, ¿cómo ves la cosa? Ahorita veíamos un par de ejemplos, pero si puedes contarnos un poquito más, esa es una. Sí. Y la segunda, si algún equipo en particular, algún negocio, tú sabes que tenemos más de 3, pues tenemos 4 unidades de negocio, muchos negocios en distintos sectores. Si un equipo quisiera seguir ahondando en su propio análisis de inteligencia artificial, ¿qué le recomiendas o cómo podrían hacer como su propia estrategia? Esas son las 2 preguntas.
Listo, la propia estrategia es la de Adobe. Digamos que ya es prácticamente la misma respuesta. Sí, entonces lo que te diría es, 1, base de datos propia, 2, algoritmo propio, 3, hardware propio y 4, equipo de trabajo in-house. Con esas 4 puedes desarrollar internamente tu propio, lo que quieras, una API, inteligencia artificial, lo que necesiten. Y la otra pregunta, ¿Cómo es el sector tema? salud. Bueno, el sector salud también en este momento lo está tocando. Como les comentaba, ya hay una inteligencia artificial que perfectamente te hace una receta médica sin problema alguno. Y más allá de ello, les puedo hablar, por ejemplo, que con realidad aumentada, tú le puedes apuntar a una parte de tu cuerpo y con reconocimiento visual, visión computacional, puede hacerte un diagnóstico de esa parte del cuerpo. Un ejemplo, un lunar, algo tan simple. Y tú le apuntas y te dice, mira, 38% de probabilidad de que sea cáncer. Entonces, ese tipo de tecnologías ya las hay. ¿El sector médico también está en riesgo? Sí, yo lo veo y sigo diciendo, es más un tema de transformación que de tener miedo, o es más por ahí. Si el sector médico se transforma, se moderniza, aprende también de estos temas, seguramente algo como eso, el sistema de identificación, visión computacional de lunares, pues no los va a impactar, porque digamos que el médico también ya tiene una serie de herramientas propias que lo pueden hacer incluso mejor. Es ese tipo de aspectos clave, pero efectivamente también el sector salud necesita transformación. Listo, no, en el chat no tengo más preguntas, pero sí nos preguntan mucho que si va a quedar grabado y es para responder antes de dar la última pregunta para cerrar con la pregunta de Daniel. Quedó grabado, lo vamos a publicar en las semanas siguientes y también nos comprometemos en enviar todas estas herramientas que Iván nos mostró para que las puedan aplicar con los consejos que ya hemos visto en el transcurso de la charla. ¿Listo? Okay. Entonces, dale. Al conocer que hay compañías detrás que están patrocinando estas inteligencias artificiales, que hay detrás de esas compañías también una ideología, un marco que busca desde un punto de vista posapocalíptico un control del mercado. Sí. Nosotros podemos, al consultar y al tener esa herramienta como un referente del día a día, ser manejados o empujados a la toma de decisiones erróneas en pro de las ideologías de esas compañías que de pronto están manejando. Pongo un ejemplo. Yo soy una empresa de tecnología que busca brindar bienestar. Sí. Y yo digo, para mí, las cajas de compensación son algo que nunca se va a acomodar y que siempre va a ser una pieza en el zapato. Entonces, siempre que me consulten un tema de cajas, voy a, primero, a dar la ideología de que las cajas son algo obsoleto y segundo, a darle la información a las cajas para que se destruyan. Ok, sí, supongamos. ¿Eso es posible? ¿Es posible que, digamos... Eso sería posible si hubiera un monopolio absoluto, que no lo hay. Digamos que OpenAI ha tomado mucha fuerza, hay que decirlo, han perfeccionado. Los invito a que lean porfa el paper, investigación de OpenAI, el último sobre GPT-4. Ese paper, no sé, son como 30 páginas, pero les va a presentar cómo mejoraron el modelo. Porque el GPT 3.5, que es el que la mayoría hemos usado, tenía muchos sesgos. Y fueron evidentes cuando le decían, ¿qué opinas del presidente A? ¿Qué opinas del presidente B? Y supremamente sesgado. El 4.0 han perfeccionado muchos sesgos y pues eso nos permite ver que la presión social en sí misma es suficiente a veces para que la empresa corrija su camino. Pero eso solo sucedería si hubiera un monopolio absoluto. O sea, como que este es el robot absoluto y el planeta entero lo usa. No pasa así. O sea, ahí tenemos OpenAI que está corrigiendo, pero por ahí tenemos a Elon Musk desarrollando su propio sistema, no financiado con OpenAI, sino aparte propio. Tenemos a Google Bard y tenemos otros tantos. Digamos que como hay pluralidad, esa pluralidad hace que es difícil que haya una monopolización, que es lo que no puede pasar nunca. Tiene que haber pluralidad para que realmente hayan muchas opciones y de esa manera pues nunca la humanidad entera dependa de una sola opción. ¿Perfecto? Bueno, Iván, muchísimas gracias por todo tu tiempo el día de hoy. Gracias por compartirnos todos tus conocimientos. Gracias también a ustedes los invitados.
muy bueno poder haber contado con ustedes acá en esta sala. Espero que haya sido de muchísimo provecho este escenario y claramente muchas gracias a todos los invitados que tenemos virtuales. Este es un escenario que vamos a intentarlo replicar al menos unas cuantas veces en este año, entonces vamos a seguirlos invitando, a seguirlos promocionando por las diferentes redes. Y nada, muchísimas gracias de verdad, Iván, por todo. Espero que sientas a Compensar como tu casa y bienvenido cuando quieras. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Mil gracias. Gracias.